Ciencia en 10. Hola, mi nombre es Claudia Edwards, soy médico veterinario y zootecnista, directora de programas en Humane Society International México y profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Mi línea de investigación, o una de mis líneas de investigación, tiene que ver con el bienestar animal. El bienestar es una palabra que está muy de moda últimamente. La gente habla sobre bienestar, las leyes hablan sobre bienestar, las noticias hablan sobre el bienestar de los animales. Y siempre nos preguntamos qué tiene que ver esto con la sociedad. Así que lo que yo trabajo es bienestar animal y lazo humano-animal. Este lazo es muy importante porque nosotros hemos convivido con los animales desde el principio, desde el momento en que nosotros aparecimos. De hecho, nosotros aparecimos al final en esta tierra. Los animales han estado aquí muchísimo más tiempo que nosotros, pero ahora nosotros nos hemos aprovechado de su vulnerabilidad y los hemos orillado a que salgan de la naturaleza, invadimos sus lugares de hábitat normal, y otra parte de nosotros también quiere este contacto con ellos, así que a veces parece haber un conflicto entre la gente que le gustan los animales, los tiene dentro de sus casas, la gente que no le gustan los animales, y de repente se vuelve todo un caos en nuestra ciudad, sobre todo en la situación urbana, es donde tenemos todos estos conflictos. Y por nombrarles algunos, gente que quiere tener fauna silvestre en su casa como animales de compañía, y podemos ver en las noticias que se rescatan leones y tigres que están en jaulas muy pequeñas en las azoteas. Un día hubo un caso de un caballo que era enorme viviendo en una vecindad en un segundo piso, que nadie sabe cómo llegó ahí. Gente que tiene cocodrilos como animales de compañía o simplemente tortuguitas. Y el problema con esto es que no sabemos cómo hacer que esos animales tengan una buena vida y no tenemos las condiciones, porque un león, un tigre necesitarían estar caminando muchísimo, hacer ejercicio y no vivir en una jaula. Así que estas son cosas que estudia el bienestar animal. El bienestar animal es un concepto relativamente nuevo, comenzó alrededor de 1965, en donde después de la aparición de un libro que mostraba las condiciones inhumanas en las que vivían los animales de granja en Europa, el gobierno inglés decidió hacer un comité encargado a un doctor que se apellida Bremval, y de ahí él tenía que identificar si era cierto que los animales estaban sufriendo. Al final de su investigación, y lo que concluye este comité es que sí, es que se había trabajado a lo mejor solo la parte de la salud de los animales, pero se concluye que no es solamente importante que los animales estén sanos, que no sufran de dolor por alguna enfermedad, sino que también es muy importante tomar en cuenta la parte mental de estos. Y eso abre otro campo completo de investigación donde ya le reconocemos mente a los animales, donde ahora en el 2012 se hizo la Declaración de Conciencia de los Animales, y sabemos que los animales sienten placer, sienten dolor, por supuesto, son conscientes de su entorno, son conscientes de sí mismos. Entonces tenemos que, los humanos, tomar en cuenta estas necesidades y darles al animal las condiciones para que puedan adaptarse. De ahí sale este concepto de bienestar animal, en donde el bienestar es del animal. El animal tiene que poner en marcha los mecanismos para poder adaptarse. ¿Cuál es el papel del ser humano? Darle el entorno que sea necesario, que tenga las cosas necesarias para adaptarse. ¿Qué quiero decir? Es normal que un animal, incluyéndonos, tengamos estrés cuando tenemos hambre. Si yo tengo el animal encadenado y no puede moverse al plato de comida, no le sirvo comida, entonces el animal va a tener un bienestar disminuido. Sin embargo, si yo tengo horarios de alimentación, es un perro, por ejemplo, le pongo su comida, o es un gato y tiene su comida siempre libre y él puede ir y venir, en el momento que él tiene hambre puede hacer mecanismos, por ejemplo, caminar, moverse hacia donde está su plato de comida o su plato de agua y alimentarse. De aquí surgieron entonces las 5 libertades, que es que los animales tienen que estar libres de hambre, de sed y de desnutrición, libres de incomodidades, libres de enfermedades, libres de miedo y angustia, y libres para poder expresar sus conductas naturales. Si nosotros podemos hacer que los animales tengan estas 5 cosas, hacemos mucho por ellos. Claro que sería importante además darles
cosas positivas que sucedan en su vida, para que estén libres de cosas negativas, pero pasen cosas positivas en su vida. ¿Qué hacemos con todo esto y el lazo humano-animal? Lo que hacemos es tratar de ayudar a las autoridades, en este caso la Ciudad de México, pero tenemos como organización como Humane Society International México, convenios también en Aguascalientes y también en San Miguel de Allende, para que la gente que tiene una denuncia, que vea un animal que está desnutrido, que está encadenado, que no tiene agua, que lo están golpeando, puedan decir este animal está mal y las autoridades puedan saber cómo hacer un dictamen para saber que el animal está mal. Es muy fácil para la gente identificar si el animal tiene un machetazo, si le dieron un balazo, cosas de este tipo que vemos todos los días en las redes, pero a veces que la gente pueda decir que un animal tiene un daño psicológico todavía es mucho más complejo. Y eso es parte de mi trabajo, tratar de que la gente pueda identificar cuando el animal te habla, porque ellos nos hablan con conductas y hacemos diferentes tipos de pruebas para saber si ese animal tiene miedo de las personas con las que vive, si ese animal tiene una historia donde lo han maltratado y ahora no se puede adaptar, si el maltrato, por decirlo, no es tan grave porque la vida del animal no corre riesgo y entonces lo que hacemos es que las autoridades puedan educar a las personas y decirle, ok, el gato tiene que comer todo el día raciones pequeñas porque su estómago no se distiende, porque su evolución fue de tal tipo. A lo mejor la gente no sabía eso y tenía al animal solamente dándole una vez de comer y eso le había ocasionado problemas. Pero una vez que esto se educa, que se les explica cómo funciona, entonces la gente puede tener a sus animales bien y no tenemos necesidad de quitar ese perro o ese gato o ese animal de esa casa. Pero ¿qué tal que ese animal está en una condición de sufrimiento crónico, en una situación tan grave que la vida corre peligro? Entonces es el momento en el que el animal debe de salir de la casa e incluso en muchos de los estados de nuestro país, incluyendo, por ejemplo, Oaxaca, que no tiene una ley de protección a los animales, pero sí tienen en su código penal codificado maltrato como un delito. Entonces se pueden hacer denuncias a nivel penal en la que las procuradurías pueden revisar ciertas condiciones y entonces dar un dictamen para la gente de situaciones de maltrato. Así que todo este trabajo tiene una repercusión no solo para el bienestar de los animales, sino también para el de los humanos. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué nos preocupamos por cómo está el perro si hay muchos niños que están siendo lastimados? Y es cierto, pero es cierto también que es un continuo. Hay muchos estudios psicológicos que demuestran que todos los asesinos en serie comenzaron torturando animales. No significa que toda la gente que tortura o lastima a un animal se va a convertir en un asesino en serie, pero sí sucede al revés. Todos los asesinos en serie comenzaron torturando animales. Y a lo mejor uno podría pensar, bueno, estos son casos que suceden en Estados Unidos donde la gente está mucho más alejada de la realidad que en nuestro país, pero no es cierto. Nosotros tenemos casos recientes de situaciones muy semejantes. Hace un año en Michoacán, un niño de 13 años cuando tenía 12 o 11, ahogó a 2 niños de 5 años por diversión. Y cuando estuvieron estudiando los antecedentes de este pequeño, pues, un niño bastante joven, se dieron cuenta que él disfrutaba de desollar a las lagartijas vivas. Tenemos otro caso muy conocido en Chihuahua, un pequeño que se llamaba Christopher, que fue asesinado en manos de sus primas de 14, 15, 16 años. Había un niño creo que de 13 también, jugando al secuestro. Cuando se descubre el lugar en donde las niñas tenían al niño que lo mataron a pedradas, lo taparon de los ojos, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que habían muchísimas osamentas de perros y de gatos torturadas. De hecho, se habían dado cuenta que una semana antes ellas habían matado a un perro y pensaron que estaban jugando. Matan al niño y le ponen un perro encima a este pequeño. Así que es súper importante saber que cuando protegemos a los animales, protegemos a nuestra población, que cuando tenemos una población sensible y que es empática y cuida a los más débiles, a los más necesitados, que no tienen una voz propia como los animales, va a cuidar a los niños y va a cuidar a todo el entorno. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, www.hsi, Humane Society International,
ahí pueden buscar la pestañita de México. Me pueden seguir en @clauedwards1 en el Twitter, y en el Facebook tengo una página igual que un blog que se llama medicinadelaconducta.com, en donde pueden encontrar muchos datos sobre conducta de los animales. Muchas gracias. Soy Claudia Edwards. Hasta la próxima. Ciencia en 10.